15 horas 33 minutos en toda la Argentina y la música que nos acompaña nos recuerda que estamos en Sri Lanka hoy, conociendo uno de los países donde está este gran sueño, donde se espera la señal Radio Mariana. Por nuestros hermanos de Sri Lanka estamos corriendo hoy también en esta tarde. En unos minutos te vamos a compartir un poco más sobre este bello país, sobre la gran diversidad que encontramos allí, pero mientras tanto, qué bueno saber, José, que estamos muy bien acompañados en esta tarde, que hay hermanos que desde el otro lado levantan su mano y nos regalan su sí en esta jornada. Así es, y ya están empezando a llegar mensajitos con el proyecto que estamos arrancando ahora. Gonzalo Fabi Zavala dice, apoyo a Sri Lanka, no sabía que los cristianos son minoría, pero para Dios nada es imposible, como le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María. Va a rezar y va a hacer un aporte, Qué dice Gonzalo de bueno, Mar del Plata. Muchas gracias. gracias. Después Graciela Gómez nos hace llegar un mensajito con el comprobante de su transferencia, así que también muchísimas gracias, Graciela. Y después, bueno, Vero Masud nos cuenta Ujú. que acaba de hacer la donación y que se siente lindo poder ayudar. Un saludo a la familia, que los amo. Así que bueno, Vero Masud, muchas gracias por tu donación y muchas gracias por formar parte de la familia Radio Mariana. Gracias, gracias a cada uno por la presencia, por ofrecer eso que tenemos, aún en este contexto tan difícil que vivimos como argentinos, ofrecer este granito de arena pensando en la vida de tantos hermanos. Y hoy, como te decíamos, queremos profundizar en Sri Lanka. En unos minutos nos vamos a comunicar con el profesor Bruno Tondini para que nos hable detalladamente de la realidad de este país. Pero antes queremos recordar algunos sucesos importantes que se vivieron como iglesia allí en Sri Lanka, porque allá por el año 2015 nuestro querido Papa Francisco se hizo presente en esta tierra. Sabemos que nuestro Papa no conoce de fronteras y allí quiso estar presente también. En 2015 el Santo Padre peregrinó a Sri Lanka y esa visita tuvo dos momentos importantes. Una misa que compartió en un parque muy importante que está allí en la capital del país o en una de las capitales del país, en Colombo, una misa que recibió a medio millón de personas que deseaban sin dudas estar en este encuentro con el Santo Padre Francisco. Y posteriormente el Papa visitó el santuario de Nuestra Señora de Madu. Allí, en este lugar, una vez más, Francisco hizo un llamamiento a la unidad entre singaleses y tamiles, sectores de la población, tras 26 años de guerra civil en esta tierra. Un conflicto que dejó, como en tantos otros lugares, muchísimas denuncias de violaciones de los derechos humanos y, según una comisión también de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, al menos 40.000 civiles murieron, fallecieron en estas guerras civiles que se desataron allí en la tierra de Sri Lanka. Allí se hizo presente el Papa Francisco compartiendo también una vez más su mensaje, su invitación a la paz, y queremos recuperar algunas de las palabras, lo que decía el Santo Padre en Sri Lanka allá por el año 2015. Sinhalese community to rebuild the unity which was. Por último, queremos pedir a María Madre que acompañe con su intercesión los esfuerzos de ambas comunidades de Sri Lanka, tamiles y cingaleses, por construir la unidad que se había perdido. Al igual que su imagen volvió a su santuario de Madhu después de la guerra, pedimos al Señor que todos sus hijos e hijas de Sri Lanka puedan volver a la casa de Dios con un renovado espíritu de reconciliación y comunión. Queridos hermanos y hermanas, me siento feliz de estar con vosotros en la casa de María. Oremos unos por otros. Pidiendo reconciliación, este llamamiento a la unión, a la paz, a rezar unos por otros, lo que decía el Santo Padre Francisco durante el año 2015 en su visita a Sri Lanka. Y nosotros no nos queremos detener
en este recorrido. Una de las preguntas que planteábamos ya desde el inicio del programa, hablando de la realidad de la vida en el Líbano y ahora hablando sobre Sri Lanka. ¿Cuál es la realidad de los cristianos en estas tierras? Por eso convocamos, José, a un gran amigo para que nos acompañe un poco más en este recorrido que a esta hora nos lleva entonces a Asia, nos lleva a Sri Lanka. Así es, ya estamos en contacto con el profesor Bruno Tondini, a quien le damos ya la bienvenida. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos ustedes, José, Belén, a todos los oyentes y televidentes de Radio María. Bueno, un gusto acompañarlos hoy hablando un poco de este país y de lo que ocurre allí, sí, no solamente con la comunidad católica, sino en realidad con un problema acuciante que ya incluso históricamente hemos vivido y hemos visto en los medios hace algunos años, que es la ingente pobreza que hay allí en Sri Lanka, y que, bueno, también es un tema para abordar, ¿no? Bien. Para entender lo que allí pasa. Perfecto. Pobreza y violencia, digamos. Yo quería hacerle una pregunta, profesor. Recién el Papa Francisco, Belén nos compartía, fue a un viaje, recién, 2015, fue un viaje que se hizo después de 26 años de guerra civil. ¿Qué fue lo que, a qué se debió esa guerra civil que sumergió al país? Si es que todavía la superó, continúa. No, en principio, digamos, el Estado, la guerra civil, digamos, termina ya por el año 2009, ¿sí? Bien. Sí, donde incluso uno de los, porque hay una familia, digamos, que históricamente ha tenido poder allí en Sri Lanka, que son los Rajapaksa, que son los que en definitiva gobernaron los destinos de Sri Lanka, pero que recientemente han abandonado el poder porque, bueno, como todo lo que suele ocurrir cuando se centraliza el poder, la corrupción, el amiguismo y demás, más allá de haberle dado en cierta forma un poco de paz a esa tierra, en realidad termina deformándose y transformándose en lo que se tiene hoy, que es un 27% de la población sumida en la pobreza y demás, ¿no? Pero bueno, en principio, como bien señalaban, esta lucha intestina de tantos años que generó casi 100.000 muertos, ¿sí? Con casi 40.000 solamente de población civil, sin contar después, bueno, lo que fue los aspectos militares y bélicos, ¿sí? Está no totalmente superada, porque bueno, siempre hay una intención de esa minoría tamil de avanzar hacia un separatismo, pero bueno, por lo menos en realidad hoy el problema en realidad es la pobreza. Bien. Porque en el 2022, y justamente esta familia tiene que abandonar el poder, porque se termina decretando la quiebra del Estado de Sri Lanka, ¿sí? Bien. Que en realidad, para que lo recuerden los oyentes, es Ceilán, la vieja Ceilán británica. Ahí va, sí. Que nuestros abuelos nos decían, bueno, el té de Ceilón, de Ceilán, como para recordar esa principal producción que tenía esas tierras y que está allí cerquita de India, ¿no? Pero y claramente influenciada por eso, lo religioso, ¿sí? Y bueno, y sobre todo también en las relaciones internacionales con China y no más, con el mundo occidental cercano a partir de Japón y el resto de los tigres asiáticos, bueno, un poco todo eso, pero lamentablemente es una tierra muy pobre, como dijimos. Para dejar un primer dato, allá por el 2022 vimos las imágenes de la población en las piscinas presidenciales, tomando el Palacio de Gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pobreza era increíble, ¿no? Claro, hubo una especie de levantamiento, de revolución, sublevación. Sí, en realidad, digamos, una sonada anárquica, porque en definitiva, una anarquía absoluta. ¿Por qué? Porque esto que bien señalaban recién de esta lucha intestina, en realidad se hizo desde, por un lado, la mayoría que digamos, está dentro del gobierno, que estaba dentro del ejército y demás, y que generó incluso algunos crímenes de lesa humanidad, que Naciones Unidas recientemente, el 17 de mayo,
pidió que el gobierno de Sri Lanka informe realmente qué pasó en esta guerra civil, por la cantidad de desaparecidos que hay, tema que bueno, que es un tema que a nosotros también nos llega a las entrañas, pero bueno, Claro. en definitiva allí ha ocurrido, y con un conflicto mucho más violento. Igual los conflictos son todos violentos y todo lo que tengan muerte son digamos, valorativamente para tener siempre presente, pero en este caso con casi 100.000 muertos y varios miles de desaparecidos, ¿sí? La propia oficina del ACNUR y la oficina que controla todo esto, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha planteado esto de la necesidad de que el gobierno, lo que pasa es que tiene problemas fundamentales de darle de comer a la gente, Claro. pero bueno, que no se olvide lo que pasó. Claro. Y de las persecuciones que se hacen sobre aquellos o que siguen existiendo, a aquellos que tienen ideas diferentes o que piensan diferente, porque hay hasta leyes de control de Internet recientemente aprobadas, ¿no? A ese punto queríamos llegar. En este contexto que nos está desarrollando, ¿cómo es la situación de las comunidades cristianas, que es a las cuales, digamos, Radio María está intentando llegar? ¿Cómo viven? ¿Cuál es la realidad que están atravesando? Primero, para que por allí los oyentes tomen noción, es una comunidad importante, ¿no? Es alrededor de cristianos católicos, Sí, cristianos hay muchos más, pero cristianos católicos hay alrededor de 1.500.000. bien. Sí, es un número muy importante, ¿sí? Sí. Y cristianos llegan al 7% de la población, Bien. alrededor de 700.000 más hay por allí. Pero el problema es que nosotros, digamos, digo nosotros, y si me perdonan la primera persona del plural, siempre estamos hacia el pacifismo, hacia acercar justamente a estas dos facciones que han peleado tanto tiempo. Y eso está mal visto por los grupos extremistas, que además hay una particularidad. En 2019 hubo atentados muy importantes sobre iglesias y demás, sobre hoteles, murieron extranjeros que allí estaban, que poco tenían que ver con estas luchas intestinas, pero el problema es que nadie reconoce quién es el responsable de esas matanzas, Claro. ¿sí? O de esos atentados. Es un problema complicado porque desapareció el Ejército de Liberación Tamil y desapareció, sí, en lo formal, pero los atentados siguen existiendo y nadie lo reclama para sí. Entonces hay una situación de inestabilidad también importante, ¿no? Claro, que es algo muy, ¿no? muy de las organizaciones terroristas, el reivindicar o el autorreivindicar lo que se hizo. En este caso eso no se da. No hay alguien que diga, esto fue obra nuestra. Exactamente, y por eso lo decimos así, de un poco que justamente el 2022, esa anarquía que se generó y que generó la caída de esta familia, que después resulta que aparecieron en estos papers que se suelen hacer de lavado de dinero, que tenían varios millones de dólares en Panamá. Sí, o sea, hay una población que está, o sea, para que tome dimensión de la pobreza que hay en Sri Lanka en este momento la población, lo que no se escuchan. O sea, el 27% es pobre, está por debajo de la línea de pobreza, pero no en, digamos, una pobreza que le permite sobrevivir o alimentarse como podría, lamentablemente nos ocurre a nosotros, pero bueno, al menos tenemos que comer. Allá no hay ni qué comer. Perdón por ser así tan duro en la expresión, porque Sri Lanka no tiene nada, no tiene absolutamente nada, tiene el té, el cacao, pero básicamente es un país que los últimos números hablan de que el 60% vive de los servicios. ¿Pero de qué servicios vive? Del Estado. Claro. De un Estado que, bueno, que básicamente ha empleado gente en el ejército, pero bueno, pero eso se termina, tendría que terminar en algún momento. Entonces, bueno, ha recibido hace poco tiempo, hace unos meses, un apoyo importante del Fondo Monetario Internacional, que ha sido la salida que ha encontrado Sri Lanka a haber decretado la quiebra. O sea, nosotros decretamos el default, para que la gente nos entienda, ya por el 2001. En idioma dijimos, criollo argentino, criollo argentino, no vamos a pagar, dijimos. Esta gente no es que no puede pagar, es que además no tiene con qué. Claro. No tiene con qué, pues nosotros, bueno, tarde o temprano nos acomodamos, perdónenme la expresión para que se entienda, nos acomodamos, el campo ayudo, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en eso. Pero acá no hay nada. Claro. No hay.
O sea, ese es el problema. Entonces, ante un cataclismo de esas características, es más, tuvo que renegociar una deuda de $5.000 millones con China, que es el principal, digamos, acreedor de Sri Lanka. En definitiva, también un poquito le dio un empujoncito para que colapsara en el 2022, porque así hay que decirlo con todas las letras. Y el gobierno actual lo que ha tratado de hacer es acercarse a India y obviamente al Fondo Monetario Internacional para poder salir adelante, para Claro. que por lo menos empezar a mantener. Hay que reconocer también que por lo menos tienen algunos servicios, llamémosle así, que no son servicios, pero que bueno, son responsabilidad del Estado, que se comparten y tienen parangón en la Argentina. Por ejemplo, la educación es gratuita, Bien. tanto sea a nivel primario como secundario, o sea, eso es un gasto importante del Estado. Pero la realidad es que faltan los servicios básicos, ¿sí? Dependen absolutamente, totalmente del combustible. En su momento, ahí en el 2022, quisieron hablar con Putin, o sea, miren la desesperación que tenían. Como diría algún paisano, rajando la olla de donde podían. Claro. ¿Sí? O sea, le pidieron a China plata, al Fondo Monetario, a India que les dé una mano. Celebraron recientemente un acuerdo con Tailandia para intercambio de comercio que lo está potenciando. O sea, hacen lo que pueden. ¿Por qué? Porque realmente con el té, como dirían nuestros viejos, ya no alcanza. Claro. Entonces, bueno, esa situación de pobreza, de violencia, como vos señalabas, José, muy bien, genera una situación en la cual es importantísimo el acercamiento de Radio María, porque bueno, somos un poco ese nexo entre dos facciones que viven luchando eternamente y que el catolicismo los ha acercado de una manera u otra, ya que hay tanto de un lado como del otro, son católicos también. Y un detalle por allí, para ir cerrando esta primera parte, es el tercer país con mayor compromiso religioso del planeta. Ajá. De acuerdo a los estudios que se han hecho en Sri Lanka, el 98% de la población profesa su culto. Perfecto. Entonces no es un tema menor, Entiendo. no es un tema menor. Por eso de allí las palabras sabias del Santo Padre en su visita allí en el 2015. Bien. Profesor, mientras usted hablaba, veíamos en pantalla el mapa de dónde está ubicada la isla y bueno, estamos hablando de un país ubicado muy, muy cerca de la India y traigo a colación algo que usted nos explicó ayer, que nos dijo que la India está siendo una potencia con un desarrollo, si bien desigual, un desarrollo económico muy vertiginoso, ¿no? Toda esta situación anárquica de crisis económica y financiera que hay en Sri Lanka, ¿no la vuelven vulnerable a la acción directa de una potencia en emergencia que tiene como vecino o no? ¿O es una relación de cordialidad? ¿Qué implica tener una potencia en emergencia al lado? Me parece perfecto lo que decís, José, porque me sirve para explicar por ahí, no es un poco el objetivo total de la charla de hoy, pero bueno, aquellos que hacemos el análisis internacional lo tenemos que decir. El actual presidente, que no pertenece a esa familia que hablábamos antes, básicamente se ha tratado de acercar a India por esto mismo que vos señalás, o sea, tratar de engancharse del desarrollo hindú para, de una manera u otra, lo que pasa que también hay un factor ahí, hay ciertos resquemores desde el punto de vista que decimos de los antepasados religiosos. Claro. ¿Sí? O sea, Sri Lanka está más cercano a lo que es, obviamente, la mayoría de su población, alrededor del 80%, profesa el budismo, ¿sí? Que no es precisamente la religión que se desarrolla en India, ¿sí? Bien. Entonces, también hay ciertas diferencias culturales a soslayar. Pero bueno, la dirigencia trata de agarrarse de la cuerda que tiene más cerca. Y bueno, lógico. El actual presidente ha avanzado profundamente en torno a eso. Pero es llamativo, vuelvo a decirlo, que incluso a nivel de números de comercio, India recién ahora esté acercándose a poder participar del comercio exterior, digamos, comprándole bienes justamente a Sri Lanka, ¿sí? Recién ahora. Bien. Porque antes era fundamentalmente China, porque justamente la familia
que estaba antes tenía fuertes lazos con China. Pero bueno, evidentemente en algún momento eso cambió, como dijimos, le dieron un empujoncito y pasó lo que pasó, la crisis absoluta, porque justamente con China tenían un endeudamiento que duplicaba las reservas que tenían en el banco central. Claro. Acá no hay la similitud con la Argentina para que la parangonemos, no es mera coincidencia, ¿sí? Cuando uno debe mucha plata, los acreedores te pueden dar una mano, como también te pueden tirar la piedra para que te hundas en el océano. Bueno, Claro. eso fue lo que pasó con Sri Lanka, ¿sí? Entonces, bueno, eso generó la crisis. Porque además la pandemia, que por allí en los países que tenían, digamos, cierto autoabastecimiento de alimentos, porque ese es un tema clave en Sri Lanka, no hay alimentos. Entonces, eso es generó una crisis absoluta durante la pandemia y la dificultad, digamos, la poca utilización de un puerto de agua profunda que se había hecho en 2017 con dinero de China, y bueno, y otras cositas más, como, digamos, ante la falta de alimentos, falta de combustible, el aumento en los precios internacionales con la guerra de Ucrania ahora, bueno, no es el mejor escenario para Sri Lanka como Estado, ¿no? Claro. Profesor, muchísimas gracias por esta explicación. Ha aclarado el panorama bastante y bueno, ponemos en oración la obra de Radio María en Sri Lanka y esperemos que el espíritu sople y que germine. Así que bueno, le agradecemos muchísimo nuevamente, como ayer, su tiempo. No, muchísimas gracias a usted y bueno, en este caso la oración para aquel lugar tan recóndito del planeta tiene que ser justamente para fortalecer en esa lucha que los católicos llevan adelante de acercar posiciones tan a veces irreductibles, ¿sí? en un mundo religioso muchas veces sumido, porque la pobreza genera, cuando falta de comer, el precio de la vida no vale nada. Claro. Sí, entonces a veces por lo menos llevar el alimento del espíritu para que a partir de allí se pueda generar el alimento como diríamos por ahí, de la panza, para que un país de esas características pueda salir adelante y que esas crisis intestinas no las lleven por el mal camino, llamémosle así, ¿sí? O sea, es una noble tarea de los católicos que están llevando adelante allí y que Radio María podría ayudar muchísimo difundiendo ese pensamiento y acercando posiciones y bueno, y tratando de llevar un poco de paz en esas casas donde falta a veces la comida. Así que un fuerte abrazo para todos los que estén por allá, nuestros rezos, nuestras oraciones, y bueno, y seguir con esta labor evangelizadora que hay que llevar a un lugar tan recóndito del planeta como es allí en Sri Lanka, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, profesor. Le mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en otra instancia aquí en Radio María.